el estudio de hoy. Tengo una cita en Oseas, en el capítulo 12, Oseas 12, 12 y 13. ¿Ven? Ahí tenemos el tema de hoy, que sigue el desarrollo de lo que usted oyó ayer. Nos quedamos en la lluvia, digamos la lluvia tardía, hablamos ayer de la lluvia temprana, la lluvia tardía, y hablamos del espacio entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y entonces, ahora vamos a arrancar de la lluvia tardía para adelante. Vamos a ir de ahí para adelante. Y aquí en la cita que les di, tenemos los dos aspectos, por supuesto que aplicativamente, dos aspectos de los dos planos que usted ve aquí. El primer plano de arriba es la iglesia, y el plano de abajo es Israel. Pero como hay un paralelismo muy significativo, hay un paralelismo muy profundo. Solo diríamos que la revelación o la iluminación del Espíritu puede darla. Y ese paralelismo lo ve usted ahí, que dice: Jacob huyó a tierra de Aram. Ahí está haciendo un recuerdo de la figura de Jacob cuando fue a conseguir esposa. Y es Cristo en el proceso de conseguir a la iglesia. Entonces, Jacob huyó a tierra de Aram. Fue cuando llegó con Labán, ¿verdad? Y sirvió para adquirir mujer. Jacob trabajó para conseguir a la esposa. Esa es una operación. Esa es la operación, diríamos, número 1. La operación número 1. Usted la tiene aquí, en el primer plano. Pero también aquí en el 13, y oiga cómo dice: y para adquirir mujer fue pastor, dice, ¿verdad? Es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Es idéntico eso. En cambio, en el 13, la visión va hacia el otro plano, hacia Israel. Para Israel, dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ese es el curso de los acontecimientos de Israel. Pero ahora vamos a ver las dos cosas, por eso cité los dos acontecimientos. Y cuando nosotros vemos en este libro de Oseas, por ejemplo, no lo vamos a analizar, pero dice en el capítulo 2, yo te traeré al desierto, hablándole a Israel y aplicado a la iglesia también, y te hablaré al corazón, verso 14 del capítulo 2 de Oseas. Y entonces habla de la restauración en los versos siguientes. Habla de que le va a dar viñas, que le va a dar canto, que le va a dar otra vez lo que perdió, etc. Y luego dice en el 19, y te desposaré conmigo para siempre. Eso es, hermano, aplicativamente dos bodas. Es una boda doble, va a sonar un poquito raro. La boda del padre y la boda del hijo. Ahora, curioso, se va a casar primero el hijo y después se va a casar el padre. Es muy curioso eso. El otro día cuando yo dije eso, como nunca lo había oído esa persona que lo fue a tergiversar por allá afuera y estuvo a distorsionar y fue a decir que ya estaba inventando una nueva doctrina, que también el padre se iba a casar y que Dios iba a tener mujer, y que una cosa tremenda, ¿verdad? Bueno, él lo oyó con oídos incircuncisos y con ojos de carne. Y aquí estamos hablando de bodas espirituales, ¿verdad? No de bodas carnales. Bodas carnales son aquí abajo. Muy bien, entonces, una vez explicado esto, nos vamos a internar en el estudio de hoy. Y quiero agregarle también, que
en el libro de Oseas, el libro de Oseas más bien, es un libro en que un hombre de Dios, un profeta de Dios, le casan con una mujer infiel y la mujer le es infiel. Esa es la historia de Israel y Dios. Y luego, al final, la perdona, la compra, paga todo lo que le piden por ella, por la infiel, como Cristo, y la desposa para siempre. Es decir, terminó el libro de Oseas y se casaron y vivieron muy felices, como las novelas. Pero hubo una serie de acontecimientos que son típicos de lo que vamos a hablar. También en el libro de Oseas se revela, estoy dando visos de todo esto que vamos a ver, se revela que Dios declara, y lo declara centenares de años antes, que va a abandonar a Israel. Por ejemplo, lo ve usted en el capítulo 5 de Oseas, verso 15. Y yo no volveré sino hasta que reconozcan su pecado. En otras palabras, voy a dejar en problemas a Israel y los voy a castigar, y no voy a dejar de castigarlos hasta que no reconozcan su pecado. Y en el capítulo 3, y perdóneme que esté hablando así distintos versículos y capítulos, porque solo estamos haciendo una introducción. Entonces, en el capítulo 3, versos 4 y 5, usted nota que se anticipó, y mire qué exactitud de la palabra de Dios. Se anticipó que Israel por muchos días, por milenios, ya lleva 2000 años, por muchos días estarán, dice, los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines, sin nada. Eso es ahora, en la dispersión. Y luego dice en el 5, pero después se volverán los hijos de Israel, y que exacto están volviendo, y buscarán a Jehová, su Dios, eso todavía no lo hemos visto, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esa es la restauración total de Israel. De tal manera, hermano, que la teología que no vea la restauración de Israel es una teología distorsionada, es una teología falsa. En el mundo se está renovando el ferviente deseo de volver a la literalidad de la Biblia. Usted va a ver que los grandes apóstatas de todos los tiempos, lo primero que han negado es la Biblia, y han negado su exactitud, y empiezan a criticarla, y empiezan a hacerle menoscabo, de tal manera que, ¿cómo se llamaba un suizo que acaba, un teólogo suizo famoso, Barth, ese hombre llegó a proclamar, y tiene muchos seguidores, ya murió, tiene muchos seguidores ahora, sobre todo los modernistas y los ecuménicos. Karl Barth se llama. Yo leí de ese hombre, es una lectura fascinante, pero venenosa. Y este hombre llegó a probar que, dice él, pues, probar él, según él, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. De tal manera que con esa tesis, nosotros ya no tenemos confianza, no tendríamos confianza en la Biblia. ¿Quién le va a decir a usted qué parte es la palabra de Dios y qué parte es lo que no es palabra de Dios? Es un menoscabo terrible a la Biblia. Y están enseñando en seminarios teológicos en el mundo de este tipo, están enseñando que la Biblia tiene fallas, que al fin y al cabo no podemos confiar mucho en la Biblia y que tenemos que confiar más en el magisterio del Espíritu Santo. Eso es para llevarnos, no precisamente al Espíritu Santo, porque si fuera al Espíritu Santo estaría muy bueno, pero lo que hacen es establecen un puente, de tal manera que al decirnos que el magisterio del Espíritu Santo es al que nos están llevando, es nada más para luego pasarnos al magisterio de la Iglesia, que es lo que pregona la Iglesia Católica.
tal modo que, digamos, el día que nos quiten a nosotros que nos quiten la confianza en la Biblia, entonces ya no vamos a depender mucho de este libro precioso, sino que vamos a depender de sueños, visiones, revelaciones y cosas que solo van a venir por la vía hipotética del espíritu. Algunas veces son del espíritu, algunas veces son de indigestión, ¿verdad? Y entonces vamos a depender de la digestión, ¿verdad? Y luego paramos. Al ver la inseguridad, es una cosa astuta. Al ver la inseguridad de los sueños, visiones, revelaciones sin base bíblica, entonces tendríamos automáticamente que volver a la rectoría de una institución teológica respaldada en la tierra, reconocida, o sea, volver a la iglesia universal. Y entonces quedaríamos ya debajo de los dogmas de las instituciones papales. Bueno, eso todavía es introducción. Vamos a ver si le voy a interrumpir ahí la vista, es un poquito alto esto, ¿verdad? A ver, de alguna manera vamos a poner más bajo para poderlo yo estar señalando, porque aquí casi no lo miro, por fe lo estoy haciendo. Entonces, la estructura de la iglesia de 1900, por supuesto que no estoy dando datos exactos en cuanto a fechas. 1900 es por el 1900, 1800, tanto, no, porque no interesa el día, ¿verdad? Interesa más que todo la época. Entonces ya por el siglo XIX, inicios del siglo XIX, o 1890 y tantos, no sé si alguien tendrá por ahí de estos hermanos que tienen tan buena memoria, la fecha del inicio del sionismo, 1893. Vamos a ponerle así entonces. Pero el caso es que en los albores de estas fechas, del 1900, empezó la aviva. Mire qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, que los dos movimientos empezaron paralelos. Sin que se pusieran de acuerdo, se empezó el movimiento de avivamiento espiritual y al mismo tiempo empezó el avivamiento del sionismo. El mismo que le puso a su gente el deseo de buscar lo espiritual, es el mismo que le puso a los israelitas, como Ben Gurión y otros más, Herzl y otros nombres muy famosos, gente que no era cristiana, gente que no era ni siquiera convertida, ni mucho menos, aún algunos de ellos hasta ateos, pero que el movimiento sionismo lo hicieron sencillamente pensando políticamente en una patria para Israel. Entonces, lo que ustedes recuerdan, los que vinieron ayer, que hablamos de que la teología de la escuela literalista está resurgiendo ahora debido al resurgimiento de Israel. O sea, que si había habido alguna duda cómo interpretar la Biblia, se ha disipado la duda cuando Israel ha renacido. Porque las otras dos escuelas de las que hablamos ayer, escuela amilenialista, escuela postmilenialista, son escuelas que basan su teología en la anulación de Israel, en que Israel ya no tendría ningún papel jamás. Para ellos entonces la esposa infiel fue repudiada para siempre, pero según Oseas y según Dios, que iluminó a Oseas, la esposa infiel fue perdonada para ser desposada para siempre. Que no es lo mismo, ¿verdad? Me estoy explicando. Hermano, esto es básico. Fíjese que esto es básico. ¿Sabe que es tan básico este detalle que le acabo de dar? Que si usted lo capta y usted lo entiende, a usted no lo bajan del literalismo ni a palos, perdónenme, hermano. No lo bajan de esa escuela. Porque la evidencia más grande de que nosotros, gracias a Dios, nosotros estamos interpretando correctamente la Biblia con el literalismo, es que literalmente Israel está resurgiendo, no espiritualmente. Entonces, el hecho de un Israel resurgiendo descontrola las otras dos escuelas, porque les está botando el argumento base.
El argumento base de ellos, ¿cuál es? Israel fue desplazado para siempre. Y ahora resulta la esposa infiel resurgiendo a pedir sus promesas. Entonces, quiere decir que esta que está pidiendo sus promesas no le está robando promesas a la novia. Son dos cosas diferentes, que es la tesis que hemos sustentado en base del literalismo. Repito, porque es muy importante. Los amilenialistas y postmilenialistas confunden las dos operaciones y los dos personajes. La iglesia ahora es lo mismo que Israel. Lo que diga para Israel es para la iglesia. Lo que diga para la iglesia es para Israel, el Israel espiritual. Porque ya no hay Israel literal. Bueno, pero resulta que ahora está surgiendo el Israel literal y siempre está la novia. Entonces, la novia tiene sus promesas y la esposa infiel tiene sus promesas. Ahora, hágame favor, hermano. ¿Cómo puede ser lo mismo las promesas para la novia fiel que para la esposa infiel? Piense humanamente. Usted le dice lo mismo a una novia fiel que a una esposa que le falló. No. Ahora, la cosa está que la esposa que falló es amada de Dios. El problema está ahí. Entonces, como es amada de Dios, Dios está buscando la manera de castigarla. Mire, si no fuera que la amara, la desecharía. Y de una vez que se vaya. Que esa es la tesis que se sienta en la Biblia cuando una persona fue infiel en el hogar. Si el otro la rechaza, definitivamente, que ya no la quiere, le dan permiso para anular el matrimonio. Esa es la tesis que se ha sustentado aquí. Es evidente. Ahora, claro, el amor de Dios, que es perfecto, no rechaza para siempre. Aunque en el pasado, antes de la creación humana, rechazó para siempre, sin esperanza. O sea que la perfección misma del amor de Dios no depende de rechazar o no rechazar, pero en el caso actual, Dios en amor perfecto, con amor perfecto te he amado, dice Jeremías, hablando Dios a su pueblo. Entonces no lo va a rechazar, lo que va a hacer es que lo va a castigar. Apliquemos este mismo principio a la iglesia. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, 13, dice que Dios al que ama castiga. Y que alguien que no se sienta castigado, o que no sea castigado por Dios en sus faltas, se considere bastardo. Porque al que ama, al que toma por hijo, lo castiga. Y por eso dice ahí, en esa carta a los Hebreos, que dice que nosotros nos debemos regocijar si somos castigados. Porque entonces tenemos en el mismo castigo la evidencia de nuestra legitimidad como hijos. Pues la lluvia tardía levantó en el mundo cristiano, la iglesia, levantó un avivamiento tan grande que vino a remozar la iglesia de tal manera que volvieron las lenguas, volvieron los dones del Espíritu, volvieron los carismas, volvió la iglesia a tener la contextura, la configuración de la iglesia primitiva. Y se extendió el movimiento de tal manera en el mundo, se hizo un movimiento mundial, de tal manera que los pentecostales, o pentecostés, que fueron los herederos oficiales de este movimiento, y que por cierto muchos lo deformaron, se extendieron por el mundo de tal manera que llegó a un clímax hace unos pocos años, unos pocos 10 años, en que de cada 5 personas que se convertían en el mundo, 4 eran pentecostales. O sea que llegó a perder su hegemonía el tradicionalismo. Y entonces, yo no sé qué ritmo se lleva hoy,
pero usted va a ver que las iglesias pentecostales son las que más crecen. Y entonces, alguien me dijo una vez, uno de la iglesia tradicionalista, un pastor, me dijo, yo no sé qué tienen ustedes. Donde llegan, se llenan sus iglesias. Nosotros tenemos años de estar trabajando en tal pueblo. Llegan ustedes, no solamente les crece la iglesia, sino que hasta nosotros nos tragan. Y entonces le dije, ¿y usted y en tantos años no se ha puesto a averiguar por qué? Averígüelo, le dije. Averígüelo. Que sea su última razón de existir, averiguar eso. Porque si usted averigua eso, usted va a crecer también. Pero ellos se niegan a creer que es un movimiento legítimo y sin embargo el movimiento legítimo los está arrollando. Ahora, no solamente los tradicionalistas se opusieron al movimiento del Espíritu Santo, sino que también el diablo, pero el diablo fue más astuto que ellos. En vez de oponerse, Don Sata imitó. Entonces el diablo usó una astucia que no es nueva, aunque algunos no la aprenden. Pero fíjese que Satanás usó la misma astucia que usó Faraón en Egipto. Faraón, claro, tenía que oponerse políticamente, pero para evitar la oposición, primero lo que hizo fue llamar a sus magos. Y entonces imitó el poder de la voz y la vara de Moisés. Eso tradúzcalo usted al día de hoy. El diablo entonces, que es Faraón, en los movimientos religiosos, que también los está englobando ahora, entonces él está poniendo sus magos para hacer la imitación del movimiento de poder. Por eso es que ha surgido el movimiento de renovación carismática. Y lo voy a explicar bien claro para que no queden dudas. El movimiento y por cierto ayer me estuvieron preguntando sobre eso, una persona, el movimiento de renovación carismática es un movimiento de doble fuerza. Y usted lo ve aquí, el Señor con este movimiento está preparando la novia, con este. Pero luego con el movimiento se llama movimiento de tamizado. Bueno, así le llamo yo, porque el nombre es lo de menos. Movimiento de tamizado. ¿En qué consiste? Aquí está el movimiento de renovación carismática que se sale de los linderos de la iglesia cristiana tradicional. Es decir, la iglesia cristiana tradicional recibió esta sacudida y entonces rompió moldes. Pero ahora se salió de los moldes de esto, el movimiento del Espíritu, y está haciendo una operación extraña. Ahora bien, esta operación extraña es la operación que después va a ser hecha en gran escala cuando la iglesia desaparezca, y que es la operación de error. Pero antes de ser operación de error, ya es errada, pero antes de ser operación de error, va a ser operación de confusión. Lo voy a explicar. La operación de confusión consiste en que el movimiento de tamizado de parte de Dios no es nada más que la zaranda del trigo. O sea, ¿para qué se zarandea el trigo? ¿Para botar el trigo? No. Se zarandea el trigo para botar el tamo y todo lo que es lastre. Pero ni un solo grano de trigo va a caer, dice. En cambio, el tamizado va a permitir estas cruces que están aquí, estas X, indican que los que son de acá, que están acá pero no son de acá, van a pasar para acá, donde deben estar. Y los que están aquí, que no son de ahí, van a regresar para donde deben estar. Va a haber un intercambio. Entonces hablemoslo más claro todavía. En los movimientos carismáticos, en X parte, Y, Z parte, hay pueblo de Dios, hay trigo. Y hay movimiento del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo está sobre las áreas esas, buscando su pueblo. Es el buscador de su pueblo. Es la mujer que encendió la lámpara para buscar la moneda.
y barre, y quita los muebles, alumbra debajo de la cama. ¿Dónde estará la moneda? Hasta que la encuentra. ¿Qué es la moneda? La moneda es el pueblo legítimo de Dios. Pero ¿qué hace la mujer? Quita la basura, quita lo que estorba, hace para allá esto, hace para allá lo otro, y recoge la moneda. No recoge otra cosa. Entonces, al recoger la moneda, la pasa a su lugar, es la 10ª moneda del collar, y la pone en su lugar. Porque esa es la parábola, ¿verdad? La mujer tenía 10 en el chachal, ¿cómo se llama? En el collar. Y se le cayó una. Y buscó hasta encontrarla porque estaba incompleto el collar. Hasta que la encontró y entonces ya la puso en el collar. Está en su lugar. Está completito. Pero no recogió otra cosa, cogió un pedazo de algodón y lo puso ahí. No cogió basura y la puso ahí. La basura la colocó en su lugar para encontrar la moneda perdida. Entonces, ese es el movimiento de tamizado. Pero sigamos ahondando en el movimiento de tamizado. Y va a ver usted que el paralelismo de acá abajo es exacto. En el movimiento de tamizado, volviendo al Janes y Jambres, o sea, los magos de Egipto, y Moisés. Usted sabe que Moisés, cuando pidió la vara a Dios, voy a ir a Egipto, Señor, y no me van a creer que tú me has aparecido. Así que me vas a tener que dar un respaldo. Y Dios le dijo, ¿cómo no? Te voy a dar la vara. O sea que el evangelio, para que pueda arrancar de las garras, el mensaje de Dios, para que pueda arrancar de las garras de Faraón, del Faraón perenne, al pueblo, tiene que ser con la vara, con el poder. De ninguna manera Faraón, todavía estuviera Moisés rogándolo, de ninguna manera Faraón hubiera soltado a Israel, si le hubiera llegado a Moisés. Pero si yo vi al Señor en la zarza, tráeme una fotografía. Y le llaman la fotografía, no, esa es falsa. No hay manera de convencer a un hombre de esos. La manera de convencerlo fue a puro varejonazo. No de convencerlo, sino de obligarlo. Porque dice la Biblia, y Faraón es tipo del diablo, dice que el diablo no le abre nunca las puertas de la cárcel a sus prisioneros. Lo tiene que obligar a alguien más grande que él. Le tiene que decir a alguien más grande que él, usted me abre la puerta porque me la abre. Y allá va el pobre diablo con las llaves en la mano a abrir la puerta, a regañadientes, rezongando, pero ahí va y suelta al prisionero. ¿Ah? Aleluya. Ese es el evangelio, hermano. Nosotros tenemos que llegar a romper. Por eso dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Nosotros no vamos a irle a rogar al diablo. No quisiera tener la bondad, Señor don Satanás, perdone, que lo moleste. No querría tener la bondad de retirarse, de hacerse a un lado. No. Fuera, en el nombre de Jesucristo, la vara. Y Satanás se tiene que retirar. Pero el tamizado que quería decirles, ahondarlo, es el siguiente. Moisés, ¿con quién llegó primero? No sé si, miren, los pasajes bíblicos figurativos, hay que examinarlos a fondo. Uno a veces no se fija en ciertos detalles. Uno se fija que llegó Moisés y que las plagas y que ya van para afuera, y peor si vio los 10 mandamientos en el cine Lux, ¿verdad? La cosa agarra por ahí. Pero la cosa va más allá, no es las 1001 noches este asunto. Entonces la cosa va más a fondo. ¿Con quiénes llegó primero Moisés? Con Israel, pero ¿con quiénes de Israel? Con los ancianos. Primero le dio a conocer la vara de Dios a sus líderes. ¿Por qué? Porque si no lo hace primero con ellos, los confunden los magos de Egipto. Entonces, primero les mostró la vara a los ancianos, el poder, la autoridad que Dios le había dado, y se postraron de cabeza a todos, dijeron, tú eres el líder. No nos cabe la menor duda, te apoyamos, no importa qué pase. Y allá va el pueblo detrás de eso.
Por eso fue que los magos de Egipto se hicieron para atrás y para adelante, hicieron culebras, hicieron piojos, hicieron sapos, hicieron todo lo que usted ya sabe, ¿no? Dice el doctor Cho, por el poder de la cuarta dimensión. Y muy interesante eso, porque la cuarta dimensión es el poder que hay en el ambiente y en el hombre, que puede ser usado por Dios o por el diablo. Pero es poder auténtico, no son farsas todas. Entonces, por eso es que ahora así se entienden las plagas imitadas, ¿no? Aunque el diablo no puede crear, puede imitar, puede hacer una cosa similar. Aunque hay límite para el diablo, como lo ve usted en las plagas. Pero volvamos al punto. Una vez que el pueblo de Israel fue convencido de este movimiento, que iba a haber un movimiento de tamizaje, o de tamizado, entonces el pueblo de Israel se afianzó. Esa es la razón por qué los estamos reuniendo a ustedes líderes, hermano. Va de machacar sobre lo mismo, y va de dar doctrina, y va de dar doctrina, y la vara, y usted va a mirar la vara, y va a ver la doctrina, para que no los confundan los movimientos estos. Para que cuando vengan los Janes y Jambres, ustedes ni los alzan a ver. Dicen, no, esos están Janes y Jambres. Ah, pero viera qué cosas, no, esos están Janes y Jambres. Pero viera qué maravilla, sí, pero son Janes y Jambres. Pero no quiere ir usted, no, yo no quiero ver a Janes y Jambres. Y no nos sacan de ahí, ¿verdad? Janes y Jambres. Entonces, cuando Janes y Jambres terminaron de hacer sus milagros, y Moisés y Aarón hicieron sus milagros, no se fue ni un solo israelita en favor de Janes y Jambres. En cambio, sí se fueron algunos israelitas con Israel. Algunos judíos, perdón, algunos egipcios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el movimiento, esta operación de confusión, que luego se transformará en la gigantesca operación de error, no moverá a los entendidos. Pero, si fuera posible, confundirá aún a los escogidos. Eso quiere decir dos cosas. Primero, si nosotros lo tomamos en sentido genérico, escogidos, todos los cristianos de hoy podemos de repente hasta parpadear. ¿Qué será eso? ¿No será de Dios? Mire, una operación que nos está turbando un poco. Pero no será capaz la operación de turbarnos definitivamente. En cambio, la operación de error confundirá aún si fuera posible a los escogidos. Israel mismo se va a ver envuelto en eso. Sigamos más adelante. Cuando la operación de tamizado termine, que no es nada más que entonces colocar el trigo preparar el trigo para meterlo al alfolí y separar los manojos de paja para quemarlos de la parábola, de las parábolas de Cristo. Entonces viene que la iglesia apóstata, tamizada de entre la iglesia verdadera, más bien diríamos dentro de las congregaciones verdaderas, se va, según Apocalipsis 3, 16 y 17, se va a su lugar, a engrosar el movimiento ecuménico mundial. Y una vez establecido eso, o antes de establecerse eso, o simultáneamente, no lo sabemos, sucede el rapto. Porque entonces el Señor ya separó su trigo y lo mete en su alfolí. Se lo lleva, y eso es lo que estamos viendo acá arriba. Vamos a seguir el curso de los acontecimientos solo en el plano superior del dibujo, del trazado. Vamos a dejar esto para enseguida o para otra semana. Si nos da tiempo es ahora mismo. El rapto nos lleva entonces a las bodas. Allá arriba, mientras lo demás está aconteciendo aquí abajo, de lo cual no vamos a hablar en este momento, las bodas nos permiten, allá arriba, no solamente colocarnos en el lugar eterno que vamos a tener,
sino que nos permite el gozo de ver los acontecimientos en la tierra. Gozo, digo yo, porque usted lee en el Apocalipsis que estallan las alabanzas arriba por lo que el Señor está haciendo abajo en la tierra. De alguna manera no vamos a sufrir nosotros de ver las tremendas cosas de aquí, porque alguien me preguntaba eso, ¿cómo es posible que nos vayamos a gozar con lo que está pasando acá en la tierra? Y en el Apocalipsis da impresión esa, de que va a haber un gozo tremendo arriba, va a haber un estallido de gozo aquí cuando acá abajo van a haber alaridos. Pero en realidad, de alguna manera, nos van a preparar para que esto de acá no nos llegue como algo traumático. Los que nos traumamos aquí es porque no tenemos un cuerpo glorificado, y allá vamos a estar glorificados, no hay problema. Así que los traumas desaparecen, ¿verdad? Lo mismo será con el asunto de los familiares, que no vamos a ver. La filialidad, o cómo podemos decirlo, la línea de familiaridad espiritual será tan suprema, será tan intensa, tan avasalladora, que opacará cualquier otra filialidad, cualquier otra relación, al grado de que nuestros familiares ausentes allá no van a ser causa de dolor. No me pida más explicaciones porque yo no sé cómo, ¿verdad? ¿Cómo irán a hacer eso? Van a condicionar de tal manera nuestro ser que eso va a suceder así. Porque definitivamente allá arriba nos vamos a conocer unos con otros. Vamos a podernos identificar. Ahora bien, entonces aquí dice que hay resucitados que también van a estar llegando después del rapto, van a estar llegando resucitados allá arriba. Las almas de los decapitados que los vi en el altar, etc. Y todo se va a estar preparando en un lapso de 7 años. Al finalizar ese periodo de 7 años, esto ya es conocido, pero estamos dando la semblanza general, viene el retorno de Cristo a la tierra, para la gran cena. El retorno de Cristo a la tierra es para tomar el cetro del trono de David y reinar en la tierra para reivindicar lo que le negaron, para coronarle en donde le coronaron de espinas, coronarlo de gloria y de honra y ser rey sobre toda la tierra, rindiéndole pleitesía a todos los judíos y todas las naciones salvas en este milenio, de tal modo que nos va a llevar esta área, con otros detalles que vamos a ver después, nos va a llevar al reino eterno. Y ese reino eterno implica doble función, que la vamos a ver también más adelante, solo la menciono. La doble función es el reino eterno de glorificados y el reino eterno de reproductores de seres del universo. Dejémoslo ahí nada más como un anticipo. Entonces ahora bajamos al paralelismo de Israel, y usted puede gozarse de que lo que hemos hablado arriba está, diríamos, hipotético, pero lo que vamos a hablar aquí abajo está a la vista. O sea que el que está cumpliendo esto, pues va a cumplir lo otro. Por lógica, ¿verdad? Alguien que nunca le ha fallado, viene alguien, hermano, por ejemplo, en la calle gritando que acaban de poner una bomba en el centro, en el palacio, y mataron a no sé cuántos, pero cualquiera que pase por ahí en la calle, usted ni caso le hace, bolas, ¿no? Pues un X que pasó ahí. Pero si después de ese que pasó así, encuentra por allá a la cuadra otro que dice lo mismo, y al rato encuentra otro que dice lo mismo, ya usted no tiene que averiguar mucho. Eso debe ser verdad, porque ¿cómo hicieron para saberlo? Son los profetas. Así es como tenemos nosotros la seguridad con los profetas, sin estar de acuerdo, decían lo mismo, alguien se los había dicho, entonces algo sucedió, ¿verdad? Esa es una manera de explicarlo. Y luego viene Cristo, que es el todo verdad,
que por ejemplo, digamos, deje usted que pasara un montón de gente gritando esa noticia ahí. Pero si viene un hermano muy conocido suyo, que siempre le ha dicho la verdad, y le dice eso, no necesita usted que haya más que se lo diga. Con ese que se lo haya dicho, ya usted sabe que aquello sucedió. Eso es lo que queremos decir. Cristo nos ha asegurado, siempre nos ha dicho verdad, y ahora nos presenta a Israel como el reloj de Dios, parábola viviente, y con eso tenemos nosotros la seguridad de que el que cumple esto, cumplirá lo otro. El que siempre te ha pagado los abonos, te los va a seguir pagando. El que siempre ha fallado, por eso piden a ver qué cuentas ha tenido usted, ¿cómo le llaman a eso, hermano? Credibilidad. ¿Cómo está su crédito en otro lado, verdad? Y usted ha sido una persona que nunca paga, y ahora quiere otro carrito nuevo. Entonces le averiguan si ha pagado antes. No, se lo dicen, perdone señor, dice que no podemos darle, que es el último que teníamos, ya lo vendimos, por no decirle sinvergüenza de una vez. Pero dejemos eso, ese asunto comercial. Ahora miremos acá. Ahí vea usted cómo salen esos problemas. Ahora miramos aquí esto de acá. El sionismo es el paralelismo a la lluvia tardía. El sionismo es una especie de lluvia tardía para Israel. Solo que en el sentido material. Entonces para Israel, como las promesas son literales, fíjense, las promesas, solo para hacer un parangón, las promesas de la iglesia son cielo. Las promesas de Israel son tierra. Ahí ya usted imagine. Las promesas de Israel son terrenas. Regresarán a su tierra, les daré su tierra para siempre, poseerán su tierra, poseerán Jerusalén, dominarán el mundo. Todo es tierra. Por eso fue que Abraham, que concebía en su seno a los dos pueblos, a Abraham le dijeron, mira, para el cielo, las estrellas, así será tu simiente. Esa es la simiente que acabamos de ver, la de arriba, porque es del cielo. Y luego lo llevaron al mar y le dijeron, ahora mira la arena, así será tu simiente. Qué raro, ¿verdad? Una simiente en el cielo y otra simiente en la tierra. Entonces la del cielo es la iglesia, la de la tierra es Israel. Y ninguna de las dos, ni la una ni la otra, se podrá contar. Y qué bello eso. Me toca a mí, hermano, me siento, ¿sabe? Yo gozo leyendo de Israel, porque es mi seguridad. Por eso dice un salmo, benditos, bienaventurados los que clamen por la paz de Jerusalén. Porque la seguridad de Jerusalén, lo que en Jerusalén está pasando nos concierne. Por eso los sadatazos y todo eso nos conciernen. Y que lo que está pasando en Mubarak, y no sé con nombres raros, y que ya va a pelearse Libia con Egipto y que el Sudán. Hermano, no es que tengamos avidez de geografía ni de nada de eso, es porque le concierne a Israel. La hora está sonando. Gloria a Dios, yo ya oigo el zapotazo en el Medio Oriente. Gloria a Dios. Y me gozo porque esta es nuestra seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El sionismo, ¿qué fue lo que hizo? El sionismo lo que hizo fue despertar el retorno de Israel a su posición. Alegremente Israel, tristemente en otras ocasiones, bajo opresiones, bajo persecuciones, bajo matanzas, en otras ocasiones bajo países amigos, regresando y regresando y regresando a Israel. Y se hizo el milagro de la nacionalidad israelita. Eso no es nada más que el requerimiento de Dios a la esposa infiel. Es exactamente, el esposo está por regresar, aleluya, y entonces ya está mirando a la esposa infiel y le dice, ven acá, ven acá. No es un, ¿qué tal mi esposa amada? No, no, no. No, no es un asunto, ven acá.
Y de una vez quitándose el cincho. Acá. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces el Señor está llamando a la esposa infiel al azote. El que tenga oídos entienda, hermano. Ahora note usted que ¿qué tiene que ver la esposa infiel con la novia fiel? Es que a mí me da cólera que se confunda eso. Y han habido libros que he comprado el libro y empiezo a leer, y cuando veo que están confundidos, ¡wow!, le pongo antes de todo, basura le pongo ahí y lo tiro por allá. Me enojo. Me enojo. ¿Sabe por qué? Porque esto está más claro que la luz del día. Más claro no canta un gallo. Luego que Israel esté retornado, y ya casi, no digo casi, vamos a decir son más o menos 17, 18 millones de judíos. Hay 3,5, 4 en Israel. ¿Cuánto faltan? Dice. Ahora, no nos confundamos con eso, porque cuando el Señor regrese a la tierra, entonces va a recoger a todo Israel. Como que sospechan los israelitas, ¿para qué los están llamando? Y no todos quieren regresar. Siempre han sido muy inteligentes, ¿verdad? Y mire, hay algunos de ellos que hasta casas tienen en Israel, pero no se van. Por aquello de las dudas, dicen, se cogen de acá y son muy, muy inteligentes. Pero el Señor dice que no va a quedar ni uno. Pero eso sí, hasta que Él regrese. Porque hay algunos que no se van a querer regresar. Están muy contentos con sus negocios. Y tienen razón, ¿verdad? Razón humana. Ahora bien, el retorno de Israel a Palestina, que es el requerimiento de la esposa infiel, ¿para qué es? Mírenlo. Es para meterlos en el horno de aflicción. ¿Para qué? Para el tamizado, para la operación tamizado. Es que es un paralelismo. La operación tamizado, ¿qué es? En el horno de aflicción va a botarse lastre. Van a morir los israelitas perdidos. Van a morir, van a quitar a los judíos que realmente no son judíos. Solo son judíos de nacionalidad, pero no son judíos de corazón. Entonces van a ser quitados. La esposa infiel, puse yo aquí abajo, el horno de aflicción, es para la esposa infiel castigada, para que despierte y se arrepienta. O sea que el Señor no quiere una esposa sin arrepentimiento. Es que lo menos que le puede pedir es que reconozca su pecado, es que se arrepienta. Por eso dice en Oseas, yo no me sentaré hasta que reconozcan su pecado. Pero como no lo reconocen por las buenas, y los que lo estén reconociendo por las buenas acá, en esta altura, se meten a la iglesia, o hay un puente, ¿verdad? Así que, pero eso ya no pertenecen al Israel, sino a la iglesia. Pero hablando como Israel, en el horno va a salir disparado, va a salir hacia el horizonte final, va a salir el remanente judío. El remanente judío no va a ser más que el resultado de los conversos por el ministerio de los 144,000. Van a haber 144,000 Pablos predicando. Ahora, imagínense cuántos irán a salvar. Si cuántos se salvaron con un Pablo. Ahora 144,000 Pablos. Y alguien ha dicho que esos 144,000 conversiones van a ser, mire hermano, eso no lo apunte, pero por paralelismo, que van a ser 144,000 damascasos. Va a ser que simultáneamente el Señor va a interceptar en los caminos
a 144,000 y los va a convertir. Ahora esos 144,000 van a incendiar el mundo, hermano. Y le va a poner a la cabeza 2 testigos invulnerables. ¿Qué operación es, hermano? Va a poner 2 testigos a la cabeza de los 144,000 que van a incendiar el mundo. Van a revolucionar el mundo. El anticristo los va a querer destruir como de lugar. Y se va a encontrar con el escollo de lo sobrenatural. Y va a dar muerte al final a los 2 testigos, solo para que se vea una maravilla en plena plaza de Jerusalén, bajo los canales de televisión de todo el mundo, en circuito cerrado y abierto, a todo color. Cadenas mundiales vía satélite van a ver a los 2 muertos. Acuérdense que somos nosotros literalistas. Van a ver a los 2 muertos y el mundo entero va a celebrar el triunfo de la bestia, de la bestialidad humana contra el poder divino, pretendido poder divino según ellos, y van a decir, miren, los 2 líderes que nadie los podía vencer, la bestia los venció. Por supuesto, no la bestia, van a decir ellos, el Mesías, el verdadero Dios en la tierra. Y ahí está el ejemplo, y ahí están, mire, bien muertos. Ya me imagino que van a pasar a tentarlos. Mire, están bien muertos. Y así que prueben que están muertos, Dios va a enviar espíritu de vida, y delante de todas las naciones se van a levantar con vida y van a ascender. Y el mundo entero empezará a temblar. Así como se felicitaron, ahora dirán, ¿qué sucederá después de esto? Y pedirán a las rocas que caigan sobre ellos, y andarán locos, enloquecidos, suicidios masivos, todo espantoso. No quiero describir eso, porque no va a dormir usted esta noche, ni con un mogadón. Entonces, el remanente judío sale de este horno. La figura típica del horno es Daniel fuera del horno. Israel es iglesia arrebatada. El horno para los 3 varones hebreos. Por fe, o sea, sin conocer al personaje que los va a acompañar, entran al horno, aunque sí conocían a Dios. Repito ese detalle. El judío de hoy, que va a entrar al horno, conoce a Jehová, pero no conoce al personaje que los va a acompañar. Para que lo vean, lo van a ver en el horno. O sea, en el horno, en la tribulación, van a conocer a Jesucristo. Aleluya, mire qué claro, qué exacto. Y entonces, ¿qué perdieron en el horno? Perdieron las amarras, perdieron todo lo que tenían que perder, que les impedía, perdieron la vista, hasta la vista carnal, y vieron al personaje adentro. Y será tan tremenda la visión del personaje de Cristo, porque no es Dios, es Cristo, que los impíos lo van a ver. O sea, todo ojo le verá. Y se van a reunir las naciones para ver a ese personaje. O sea que en el horno de fuego de los 3 hebreos está exacto, hermano. Nabucodonosor vio al personaje. ¿No dijo pues? ¿Y ese cuarto quién es? Y ese es más galán que los otros. Ese sí, dijo. Y acuérdense que esos eran hermosos. Los hebreos, estos que eran escogidos por hermosos, por sabios, por esto, por el otro. ¿Cómo sería el cuarto? Por eso yo sé que Cristo ha de haber sido bello, ¿verdad, hermano? Aleluya. Bueno, y sigue siendo bello. Y lo sentimos que es bello. Gloria a Dios. Ya me dan ganas de meterme hasta el horno. Para verlo. Nada más para verlo. Ahora, mire, hermano,
Al final de cuando sale el remanente judío y las naciones salvas, para entrar al reino, sucede el casamiento de Israel con Jehová. Eso es lo que se tipifica en Oseas. Y digámoslo en el pasaje de Juan 2, San Juan 2, después de 2 días, el casamiento en que Cristo dará el vino celestial a los desposados de las bodas de Caná. Después de 2 días, después de 2000 años. Después, cuando llegó Cristo, 2 días se contaron. Entonces, después de 2 días, al tercer día, después de 2 días, al tercer día, serán las bodas. Por eso como que la cosa suena por ahí, ¿verdad? Cronológicamente. De tal modo que las bodas del Padre, por eso fue que Abraham se casó después de nacer Isaac, se casó cuando murió Sara, se casó con Cetura. Eso tipifica otro casamiento de Abraham. Abraham tipifica al Padre. Isaac tipifica a Jesucristo. Y se casó 2 veces, en el sentido que hubo otro casamiento después del casamiento de Isaac. Mandó a conseguirle novia a Isaac, casa a Isaac, y después se casa él. Bueno, eso ya solo se lo dejo anticipado como atracciones para la próxima semana. Yo creo que vamos a tener que cerrar ahí, hermano, porque ya hemos visto bastante. Si usted quiere nada más, déjeme que adelante un trazadito sencillo, porque vamos, para no dejar inconcluso esto, después del casamiento de Israel, aquí en este espacio que se llama milenio, que es el reino, o mejor no reino, gobierno perfecto. Pero note, hermano, que no es gobierno perfecto de Dios, sino que es gobierno perfecto del hombre. Ahora, yo quiero que se fije bien en este detalle. Esta es la razón de por qué tiene que haber un milenio. Tiene que haber un milenio porque no ha habido un gobierno perfecto del hombre. Y el que lo va a representar ahí es hombre. Aunque es hombre, Dios. Pero lo va a representar Cristo. Porque Él le quiso dar a Israel el gobierno perfecto. Les habló del reino, les habló de los reinos de la tierra como era, les habló de que cómo sería el reino perfecto, pero le dijeron no. Entonces lo postergó y aquí lo tiene que reivindicar. Por eso es que tiene que haber un gobierno literal, humano, perfecto. Y ese gobierno va a tener una duración de 1000 años. Cuando los 1000 años, y por cierto, que va a estar un gobierno tan precioso, que en primer lugar, y déjenme que lo amplíe por razones de que no vamos a dejar inconcluso el esquema, en primer lugar, el gobierno perfecto será perfecto porque las leyes de ese rey, de ese tiempo, las va a escribir el Señor en el corazón. Entonces ya no va a haber necesidad de leyes externas. Y como va a amarrar al instigador, entonces no va a haber diablo, va a quitarse la maldición de la tierra, no va a haber enfermedades, no va a haber limitaciones de ese tipo. La mente que tenía 12% de volumen, le van a subir el volumen al 100%, a los sentimientos le van a subir el volumen al 100%, a la voluntad al 100%, van a ser Supermans los que van a andar ahí. Aleluya. O sea, que van a reproducirse superhombres. Ese es el amago que mire el diablo sí que es buen diablo, hermano. Que bueno es para hacer su papel triste. Pero el diablo ya está queriendo hacer personalidades genéticamente. Es la imitación de lo que se va a hacer en el milenio. El Señor va a conformar de nuevo los genes a la posición original de Adán. Y entonces van a ser perfectos como Adán en la inocencia. Y entonces van a ser
se va a cumplir la reproducción de Adán. Lo que Adán no pudo reproducir por el pecado, ahora lo van a reproducir los Adanes de aquí. Y entonces, sin diablo, sin enfermedades, sin problemas de trabajo, sin limitaciones de ese tipo, con un mundo ideal, con todos los sentidos despiertos, a cabalidad, con una mente supersónica, con una mente electrónica, con todo eso, hermano, ¿qué mundo va a ser ese? ¿Cuántos hijos va a tener una persona en 1000 años? Una persona. Sin inhibiciones de ninguna clase. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a llenar el mundo? Haga una progresión geométrica de una persona reproduciéndose a un hijo por año. Porque no va a haber problema de alimento. Cada uno viene con su torta ahí. No hay problema. Entonces, ahora haga una progresión geométrica de generaciones. ¿Cuántas generaciones caben en 1000 años? 40 años cada generación. ¿Cuántas generaciones? Un matemático ahí, hermano. ¿Cuántas generaciones caben en 1000 años de 40? 250, dice el hermano. Ahora, haga progresión geométrica. ¿Usted cree que va a caber la gente en el mundo? Pero como van a tener una mente 100%, si miren lo que han hecho ahora, ya van por Saturno, Urano y Neptuno, y si no los paran, salen al otro lado del universo. ¿Qué irá a hacer el hombre en 1000 años con mente capaz? Ahí van a ser los verdaderos vuelos espaciales. Ahí se van a hacer los verdaderos avances del hombre bajo un control divino. Y las tienen adentro. Bueno, solo es para que se dé una imaginada, una columpiada en el milenio. Y ahora todo esto estará debajo de nuestros pies. Iglesia. Hermano, y ahí la cosa de una vez. Imagínense que todo esto estará, dice uno de los salmos, todo te ha sido dado, Cristo, pero no vemos que todo esté debajo de tus pies, porque todavía no sé. Por eso dice, el cielo retendrá a Cristo hasta que todo sea puesto debajo de sus pies. Es milenio. Y nosotros la esposa. Entonces todo será puesto debajo de nuestros pies. Por eso dice en Gálatas que nosotros somos coherederos con Cristo. O sea que no es mitad, mitad, sino todo lo de Cristo, todo es de nosotros. ¿A dónde quieres ir, esposa? Ahora, a la Aurora, mire a dónde se van. Aunque a saber a dónde se van, ¿verdad? Algunas. Pero en ese tiempo, ¿a dónde quieres ir, esposa mía? A los confines del universo. Se va usted para allá, se va para allá, no vaya ni dónde estar, ¿verdad? Y van a ser sorpresas tras sorpresas. Pero al final del milenio, todavía usted note que el gobierno perfecto, y puesto que va a haber vara de hierro y gobierno perfecto, y note eso. Hermano, es que mire, hay argumentos suficientes, hermano. Mire, habrá milenio porque habrá vara de hierro. Y la vara de hierro no puede ser el reino eterno. Porque en el reino eterno no habrá vara de hierro. Porque la vara de hierro es cuando hay injusticia, cuando hay pecado, cuando hay mal, cuando hay muerte. ¿Para qué va usted a gobernar con vara de hierro si no